Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a su clase de mecánica de materiales. El día de hoy vamos a resolver el problema que se muestra en la figura, que es el 9.80. Para la viga uniforme que se muestra en las figuras, determine, inciso A, la reacción en A, inciso B, la reacción en B. Entonces, ingenieros, pues primero necesitamos observar y de acuerdo a la geometría de la viga, podemos apreciar que va a ser una viga estáticamente indeterminada. ¿Cómo podemos apreciar esto? Pues ahorita que intentemos sacar las reacciones, vamos a ver de qué estamos hablando justamente. Por lo tanto, vamos a comenzar, Inges. ¿Qué se tiene que hacer? Pues, como ustedes ya saben, vamos a poner las reacciones en nuestro diagrama de cuerpo libre. Es decir, aquí la reacción en B, podemos ver que es una reacción, es un apoyo de patín, y vamos a tener algo que se llama reacción en A. Recuerden que los patines o estos apoyos que tienen ruedas solamente me transmiten una reacción en una dirección. Obviamente esta dirección pues es tangente al suelo. Después, como es una viga en voladizo, empotrada, podemos ver que en el empotramiento vamos a tener dos reacciones. Una, vamos a tener una carga cortante y la otra va a ser una reacción de momento. Recuerden que por definición, ingenieros, nosotros vamos a tener dos reacciones siempre en los empotramientos, un cortante y un momento. Y listo, esas son, Inges, las reacciones que acompañan a nuestro problema y vean, nos están pidiendo determinar la reacción A, la cual es una, y la reacción en B. En este caso, pues tenemos dos reacciones en B, una es el momento y la otra va a ser el cortante. Vamos a comenzar, ingenieros, ¿con qué? Con una sumatoria de momentos en B. Por lo tanto, vamos a ver que es sumatoria de momentos en B y esto va a ser igual a cero. Y voy a decir que en este sentido, ingenieros, los momentos van a ser positivos. Entonces, comencemos. ¿Qué sabemos, Inges? Pues que vamos a tener primero la reacción en A, la cual me va a dar un sentido de giro positivo, la reacción en A. Por lo tanto, vamos a tener que es la reacción A multiplicada por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca, ingenieros? Pues es L entre 2. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar todo esto por L. Después, tenemos la reacción por el brazo de palanca. Ahí está. Después, Inges, vamos a tener la carga uniformemente distribuida, que como podemos apreciar, es un rectángulo. Entonces, primero vemos que nos va a dar un giro, el cual va a ser negativo, y vamos a obtener la magnitud de esa carga. ¿Cómo? Pues recuerden que la magnitud para sacar la magnitud de esa carga, vamos a obtener el área de ese rectángulo. Es decir, la base por la altura, que es el área, va a ser W por L y todo esto va a estar dividido entre 2. Pero mucha atención, porque hasta ahorita nosotros tenemos solamente la carga, base por altura. Es necesario, ingenieros, multiplicarlo por el brazo de palanca. ¿Y cómo quedaría este brazo de palanca? Pues, si observan, vamos a tener que es la mitad de L entre 2. Es decir, vamos a tener que es L entre 4. Posteriormente, ¿qué vamos a tener, Inges? Pues, aparentemente, son todas las cargas, pero mucha atención. Nosotros estamos sacando sumatoria de momentos en B. Y en B podemos apreciar que hay un momento que yo le llamé M. Y ese momento es positivo, de acuerdo a la convención que asignamos en un inicio. Entonces, vamos a tener que es más M. No hay que ponerle ningún brazo de palanca porque ya es un momento. Y ahora sí, ya tengo todas las cargas que me generan momento en B. La carga cortante en B no me genera momento porque el brazo de palanca sería igual a cero, porque esa carga V está justamente en el punto B, que es donde yo estoy sacando momento. Ahora bien, todo esto va a ser igual a cero y tenemos dos incógnitas. Tenemos como incógnita a RA y tenemos como incógnita el momento. Esta expresión la voy a simplificar un poco, la vamos a poner como RA por L, menos
vamos a tener que en la parte de arriba va a ser W por L al cuadrado y esto va a quedar entre 8. Todo esto le vamos a sumar más L y va a ser igual a 0 para conservar el equilibrio. Y bien, a esta ecuación le vamos a llamar nuestra ecuación número 1. Y la vamos a conservar porque más adelante va a ser necesario resolverla. Ahora, ingenieros, pues vamos a sacar una sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden que estamos obteniendo las reacciones. Vamos a tener entonces que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y hacia arriba esas fuerzas van a ser positivas. ¿Qué tendríamos? Vamos a tener la reacción en A, positiva porque va hacia arriba, menos la carga uniformemente distribuida, que como podemos ver es la base por la altura. Entonces se va a tener que es W por L y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Después se va a tener que es más V, que es la carga cortante que se encuentra en el empotramiento, y listo. Todo esto va a ser igual a 0. El momento ya no es considerado porque estamos haciendo sumatoria de fuerzas, más no sumatoria de momentos. Y entonces, ingenieros, acabamos de obtener una ecuación que le vamos a llamar ecuación número 2. Esta ecuación 1 y esta ecuación 2 podemos ver que no se pueden resolver, porque en total tenemos dos ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas. Tenemos a RA, no es cierto, son 3 incógnitas. Tenemos a RA, tenemos el momento y tenemos la fuerza cortante. Nos hace falta una ecuación más y que involucre esas mismas incógnitas para que se pueda dar solución al sistema de ecuaciones. Si yo intento hacer una sumatoria de fuerzas en X, pues todo va a ser igual a 0, porque no tenemos ninguna carga actuando en X. Sin embargo, pues hasta aquí vemos que las ecuaciones de la estática se han agotado y que no nos están dando solución a nuestro problema. Y es aquí donde decimos que este problema es un problema hiperestático. Por lo tanto, recuerden, tenemos dos ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Necesitamos una ecuación adicional, ingenieros, ¿y cómo la vamos a obtener? Pues la vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a obtenerla a través de la deflexión de la viga. ¿Y cómo va a quedar esto? Pues vamos a sacar la deflexión de la viga y tengan la seguridad de que la expresión final, ya sea con la deflexión o la pendiente, todavía no lo sabemos, nos va a dar otra expresión que contenga las mismas incógnitas que tenemos en la ecuación 1 y 2 y así le vamos a poder dar solución a esta viga. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Pues como ustedes recordarán, la técnica era simple. Primero necesitamos hacer un corte en nuestra viga. Recuerden, vamos a utilizar el método de singularidad. Entonces, veamos, el corte que yo voy a hacer, ingenieros, lo voy a hacer aquí. Aquí se puede apreciar el corte. No sé exactamente a qué distancia lo hice, pero lo hice. Y también, ¿qué sabemos? Pues que la distancia desde A hasta nuestro corte, ingenieros, va a valer X. X porque no sé cuánto valga. Y del lado izquierdo, pues vamos a decir que empieza nuestra viga. X igual a 0 comienza a partir de A. ¿Por qué decidí hacer el corte del lado derecho? Hice el corte del lado derecho, ingenieros, porque del lado izquierdo voy a tener la reacción en A y además voy a tener la carga uniformemente distribuida nada más. Y como está pegada al corte, eso nos ayuda a tener menos términos. Sin embargo, si yo hubiera hecho el corte del otro lado, que también se puede hacer y vamos a llegar al mismo resultado, tendría la carga uniformemente distribuida, además tendríamos que aumentar y quitar la carga para que nos dé el resultado, tendríamos el cortante y tendríamos el momento. Por lo tanto, fue una buena elección hacer el corte del lado derecho. Y bien, ingenieros, pues vamos a encontrar esa ecuación de la elástica. ¿Y cómo quedaría? Pues de la siguiente forma. Primero, recuerden, para encontrar la ecuación de momento en función de x, es como si nosotros hiciéramos una sumatoria de momentos, ingenieros, en este corte que tenemos aquí. ¿Y qué tendríamos? Pues atención,
vamos a tener que, primero con la fuerza de la reacción en A, vamos a tener que, la fuerza es RA, como lo podemos poner, por el brazo de palanca. Recuerden que estamos sacando momentos en nuestro corte. El brazo de palanca, ¿cuánto es, ingenieros? Pues es X. Por lo tanto, es RA por X y listo. Después, vamos a tener que es menos la carga uniformemente distribuida. Y atención, ¿la magnitud de esa carga cuál es? Bueno, pues la altura, podemos ver que es W, la altura. Y atención, ¿la base cuál va a ser? Ah, bueno, pues si yo digo que, observen, si aquí inicia nuestra viga, mi brazo de palanca, ¿en dónde va a quedar, Inges? Pues mi brazo de palanca, ahorita que calculemos, va a quedar aquí en el centro. Recuerden que las cargas uniformemente distribuidas, pues nos tienen el centroide justamente en el centro porque son rectángulos. Así que bien, pues entonces veamos. Es la altura por la base. ¿Cuál es la base, ingenieros, de esta carga uniformemente distribuida? Pues como ustedes verán que es la X completa menos L sobre 2, que me va a dar como resultado toda esta X menos L sobre 2, pues me va a dar el resultado de esta distancia que tenemos aquí. Atención, no estoy subrayando el L sobre 2. Ese L sobre 2 que quedó dentro del círculo, Inges, es la distancia que hay hasta el punto B. Pero mi corte no está en el punto B, está más a la izquierda. ¿Qué quiero decir? Que la base, pues es esta longitud que nosotros tenemos aquí, hasta nuestro corte. ¿Y qué vendría siendo? Pues si ustedes observan, es X menos L sobre 2. Así esto viene siendo nuestra base. X menos L sobre 2, pues me va a dar la distancia a partir de aquí hasta nuestro corte. Por lo tanto, vamos a tener que es X menos L sobre 2. Y listo. Son las únicas cargas, pero atención, porque hasta ahorita yo solamente tengo base por altura. Me hace falta el brazo de palanca, ingenieros. ¿Y cómo queda ese brazo de palanca? Pues hay que multiplicarlo. Como es un rectángulo, pues el centroide queda a la mitad de la base. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra base es X menos L sobre 2, pues entonces todo esto lo vamos a dividir entre 2 y ese sería nuestro brazo de palanca, que es la distancia que hay de aquí, ingenieros, del centroide hasta nuestro corte. Así es como funciona. De aquí, ingenieros, nosotros podemos hacer una simplificación a esta expresión y vamos a tener que el valor es RA por X menos un medio de W por X menos L entre 2 y esto va a quedar elevado al cuadrado. Como pueden apreciar, ingenieros, hemos obtenido la ecuación de la curva elástica de nuestra viga. Ahora bien, pues vamos a comenzar a obtener la deflexión. ¿Cómo quedaría? Pues hay que recordar que E por I, por la segunda derivada con respecto de Y, perdón, con respecto de X, pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a RA X menos un medio de W por X menos L entre 2 y esto va a quedar elevado al cuadrado. Los invito, si tienen dudas, Inges, a revisar los videos posteriores de la deflexión en vigas para que vean cómo salen estos términos más a detalle. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es integrar para obtener la pendiente. ¿Y qué tendríamos? Que E por I, a la hora de integrar, vamos a tener que es de Y con respecto de X. Hay que recordar que esto, ingenieros, la derivada es la pendiente. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a un medio de RA por X al cuadrado menos un sexto de W por X, aquí es menos L sobre 2 y aquí vamos a tener que esto está elevado al cubo para al final sumarle una constante de integración C1. Volvemos a integrar, ingenieros, ¿y qué vamos a tener? E por I, que multiplica a la Y, que es la deflexión, ahora sí. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a un sexto
de RA por X al cubo, menos, vamos a tener que es 1 entre 24 de W por X menos L entre 2, y esto nos va a quedar elevado a la cuarta, más C1 por X más C2. Y listo, ingenieros. Esas son las ecuaciones de la pendiente y de la deflexión de la viga. Sin embargo, Inges, ¿qué podemos apreciar? Pues podemos apreciar, chicos, que tenemos todavía las constantes C1 y C2. Por lo tanto, va a ser necesario que nosotros que nosotros las obtengamos. Pues vamos a ver cómo las vamos a obtener a través de las condiciones de frontera. ¿Qué condiciones de frontera tenemos? Tenemos las siguientes. Vean. Recuerden, vamos a partir diciendo lo siguiente. Hay que recordar, ingenieros, que en el empotramiento, es decir, en el punto B, vamos a tener dos condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque justamente en el empotramiento, por estar dentro de la pared, se dice que la viga no se está deformando. Entonces, la deformación en B es igual a 0. ¿Y qué pasa con la pendiente? Pues hay que recordar, Inges, que si esta viga estuviera más adentro, está metida en la pared, la pendiente es de 0, y una vez que llega a B, a partir de B, entonces comienza esa deflexión que nos está señalando. Y esta deflexión nosotros le llamamos Y. Bueno, es la que pasaría. En este caso, perdón, hay un extremo libre, pues ¿cómo se vería? Se vería algo más o menos así. Pero, mucha atención, lo que está dentro de la pared antes de B es una línea horizontal siguiendo al eje neutro. El eje neutro es esta línea que nosotros tenemos aquí. Mientras no esté cargado, el eje neutro es horizontal. A la hora de que se carga la viga, digamos que nuestro eje neutro va a agarrar esta curva que nosotros pusimos en color verde. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también dentro de la pared, como no hay deformación, ingenieros, como ya lo vimos, pues la pendiente va a ser de 0. Ya tenemos dos condiciones y vamos a expresarlas. Voy a borrar estas líneas verdes. Vamos a borrarlas porque ya no las vamos a ocupar. Y entonces, pues pongamos las condiciones de frontera. Vamos a decir que, recuerden, x0 inicia en A. Cuando x es igual a L, entonces la deflexión es igual a 0. Y también vamos a decir que cuando x es igual a L, porque está empotrado, pues entonces la pendiente va a ser igual a 0. Y nos vamos al otro lado del lado izquierdo, porque tenemos una condición de frontera en ese costado. ¿Y cuál es? Pues que hay que recordar que nosotros cuando estamos estudiando la mecánica de materiales, para hacer algunas simplificaciones, decimos que los apoyos son indeformables. Se puede deformar cualquier punto de la viga, excepto el punto donde está el apoyo. Eso quiere decir que entonces que cuando x es igual a 0, es decir, en el punto A, entonces la deflexión va a ser igual a 0. Y listo, tenemos tres condiciones de frontera. A lo mejor se estarán preguntando, oiga maestro, ¿y por qué las tres? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahorita vamos a obtener esas constantes y vamos a ver cómo vamos a necesitar las tres condiciones para poder darle solución a nuestro problema. Por lo tanto, comencemos. Voy a sustituir la primera condición de frontera, que es la más simple, que es la del lado izquierdo. Es esta que nosotros tenemos aquí, Inges. ¿Y cómo quedaría? Bueno, pues hay que sustituir, vean cómo está involucrada la deflexión. Por lo tanto, vamos a sustituir en la ecuación donde está involucrada la deflexión. Es decir, en esta ecuación que tenemos aquí. Sustituyendo, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues que la deflexión, lo voy a poner aquí abajo, es 0. ¿Y esto es igual a qué? Este término se hace 0 porque la deflexión se hace 0, es 0, perdón, de acuerdo a la condición. X vale 0, también se hace 0 este término. Este término aparentemente no se haría 0, porque nos quedaría menos L entre 2. Pero hay que recordar que por el método de singularidad, cuando nosotros tenemos números negativos dentro de los paréntesis angulares, pues digamos que ese término se ignora, o podemos decir como si todo fuera 0.
Por lo tanto, todo esto también va a ser 0. C1 va a ser 0 y lo único que nos queda es C2. Por lo tanto, C2 va a ser igual a 0. Y ya tenemos la primera constante. C2 igual a 0 y aquí nosotros ya la podemos apreciar. Ahora vamos a la otra condición de frontera. ¿Cuál debemos de utilizar? Pues atención, ingenieros. Como yo voy a necesitar C1, voy a encontrar C1, tengo dos opciones para encontrarla. Ya sea que lo haga a través de esta condición, de la primera, de la deflexión, sustituyéndola en la misma ecuación que acabamos de usar, o en su defecto, que utilice la segunda, que involucra a la pendiente, en la ecuación correspondiente a la pendiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir nuestra condición de frontera de la pendiente. Y entonces, ¿cómo quedaría? Pues queda de la siguiente forma. Vean cómo a la hora de sacar la pendiente, todo este término se hace 0, porque este es mi término de pendiente. Entonces vamos a tener 0 es igual a ¿qué? Es igual a 1 medio de RA, y atención, recuerden que la X vale L, la pendiente vale 0, y aquí tendríamos que es L al cubo. Después vamos a tener que es menos 1 entre 24, W, y aquí vamos a tener que es L menos 1 medio de L, lo cual me va a dar como resultado L entre 2, y esto nos va a quedar elevado a la cuarta, más C1 por L. Y listo. C2 C1 no va por L, estamos sustituyendo en esta de aquí. Por lo tanto, nada más es más C1, así como se puede apreciar. Y entonces, aquí no es a la cuarta. Aquí, perdón, nos quedaría al cubo. Recuerden que estamos sustituyendo aquí. Y entonces, aquí la L nos quedaría que es al cuadrado. Lo siento, me confundí de ecuación, pero ya estamos enmendando ese error y listo, corroboremos. Es 1 medio de RA por X al cuadrado menos, aquí hay que corregir, es 1 sexto de W, L menos L entre 2 es L entre 2 elevado al cubo más C1. Listo, ingenieros. ¿Y qué podemos apreciar? Bueno, pues que ya no podemos reducir términos porque estas L's están elevadas al cubo y esto está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que C1, Inges, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1 sexto de W. De hecho, observen, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer esa simplificación de esa fracción porque vamos a tener que es 2 por 2 por 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿de acuerdo? Y al multiplicar ese 8 por ese 6, pues vamos a tener, simplificando, que aquí es 1 entre 48, Inges, y por W, y aquí me va a quedar que es L al cubo. Así es como me quedaría este término, ya simplificándolo, y vamos a tener que es menos 1 medio de RA por L al cuadrado. Y esto, ingenieros, es nuestra segunda constante. Y ahora sí, pues ya conozco yo todas las constantes y por lo tanto ya puedo conocer la ecuación definitiva. Pero bien, y van a decir, oiga, profe, ¿y para qué nos sirve esto? Pues si ustedes observan, Inges, me queda una condición de frontera. ¿Cuál condición de frontera es? Esta que nosotros tenemos aquí. Es esta. Gracias a esa condición de frontera es que vamos a lograr obtener la solución, o más bien la tercera ecuación que me hace falta. Veamos cómo va a funcionar. Voy a poner mi solución particular porque recuerden que lo que obtuvimos en un inicio es una solución general de la ecuación diferencial. Pues vamos a poner la solución particular. ¿Y cómo queda? Pues queda de la siguiente manera. Vamos a tener, Inges, que es E por I por Y es igual a ¿qué? Es igual a 1 sexto de RA por X al cubo, ¿cierto? Después vamos a tener que es 1 menos 1 entre 24 W por X menos L sobre 2 y esto me queda a la cuarta. Corroboramos, X menos L sobre 2 a la cuarta, es correcto. Atención, más C1.
¿Y cómo nos queda C1? Y C1 por X. De una vez para multiplicar el término de C1 por X. ¿Y cómo va a quedar? Pues sería más, aquí lo vamos a poner, 1 entre 48, que va a multiplicar W por L al cubo, esto va por X, menos un medio de RA por L, ¿es cierto? Por L al cuadrado, y esto al final también va multiplicado por X. Y una vez que nosotros, ingenieros, ya tenemos esto que acabamos de poner aquí, nuestra ecuación de la deflexión, ya con la constante resuelta, pues entonces recuerden que a esto se le llama una solución particular. Y pues vamos a ver si podemos reducir algunos términos. Vemos que tenemos, no, de hecho no se puede reducir nada por lo que estoy viendo. Tenemos RA, X al cubo, aquí tenemos X a la cuarta. No se puede reducir nada, así se queda. Por lo tanto, Inges, mucha atención. Pues lo que vamos a hacer es sustituir la última condición de frontera. Recuerden que es cuando X es igual a L, la Y es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando X es igual a L, la Y es igual a 0. Al sustituir en la ecuación, en la solución particular, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que el término izquierdo se va a hacer 0, ya que la Y es 0, y vamos a tener que es un sexto de RA por L al cubo, menos 1 entre 24, W, aquí nos va a quedar por, es L, ¿cierto? L menos L sobre 2, vamos a tener que es L entre 2 elevado a la cuarta. ¿Es correcto? Sí. Después vamos a tener que es más 1 entre 48, W por L a la cuarta. Recuerden que la X vale L, menos un medio de ¿qué? De RA por L al cubo. ¿Y qué podemos apreciar, ingenieros? Pues que aquí aparentemente sí vamos a poder reducir algunos términos. De hecho, podemos apreciar que, vean, aquí nosotros vamos a poder simplificar tanto este término como este término, ya que al hacer la operación, pues vamos a tener que aquí es LW elevados a la cuarta. Y este término, con este término, se puede ver que también se puede reducir. Por lo tanto, vamos a reducir los inges. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener que es un sexto, como se puede apreciar, de RAL, menos ¿cuánto? Pues va a ser menos un medio, ¿cierto? Y lo cual me va a dar como resultado menos un tercio. Entonces, aquí, ingenieros, vamos a tener menos un tercio de RA por L al cubo. Después, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues, como pueden apreciar, tenemos aquí que va a ser, vamos a simplificar este término, y es 2 por 2 son 4, por 2, 8, por 2, 16. Es decir, que vamos a tener que multiplicar el 16 por el 24, y son 384. Entonces, sería 1 entre menos, ¿cierto? Bueno, sería menos 1 entre 384 más sería 1 entre 48. Y esto me va a dar como resultado, ingenieros, un valor de más 7 entre 384. Y esto me va a quedar como W por L a la cuarta. Y todo esto, Inges, es igual a 0. Ya no podemos simplificar más nuestra ecuación, pero ¿qué creen? Que observen y acabamos de obtener, ingenieros, nuestra ecuación número 3, la cual, ¿de qué depende? Pues la única incógnita que tenemos es RA. Es la única incógnita. Entonces, nosotros vamos a poder determinar ahorita RA y al determinarla, la voy a sustituir en las otras dos ecuaciones y vamos a tener un sistema de 2 por 2 solamente. Hagámoslo. De aquí, ingenieros, pues recuerden que W y L se conocen. Vamos a tener entonces que es RA igual a que esto pasa hacia el otro lado como positivo y vamos a tener que es
quedaría como 21, 7 por 3, 21, entre 384. En la parte de arriba, ¿qué va? W por L a la cuarta, y todo esto me va a quedar entre L al cubo. Podemos ver que esta L al cubo con esta L a la cuarta, pues si nosotros simplificamos, vamos a tener que queda así, solamente como WL todo esto. Y listo. Hasta ahorita, Inges, nosotros ya encontramos la reacción en A, que es uno de los valores que me estaban solicitando. Ahí está. Ahora bien, pues vamos a encontrar las otras dos reacciones. Voy a pasar el sistema de ecuaciones a esta hoja para poderlos resolver. La primera ecuación, de hecho, veamos, en esta primera ecuación tenemos como incógnita RA y tenemos el momento. En esta segunda ecuación, pues tenemos RA y el cortante. Puedo encontrar cualquiera de las dos. De hecho, voy a utilizar esta segunda ecuación. Es RA menos W por L entre 2 más el cortante. Esa segunda ecuación es RA más W por L entre 2, si es más, no recuerdo, es menos, perdón, y es más V. Aquí le corregimos, aquí este signo es menos, y vamos a tener que es más V, y todo esto, ingenieros, va a ser igual a 0. Recuerden que esta es mi ecuación número 2, pero nosotros ya conocemos RA. Entonces, pues de aquí yo fácilmente puedo despejar V. ¿Y cómo quedaría? Pues que V va a ser igual a ¿qué? A W por L entre 2 menos RA. Y esto quedaría como W por L entre 2 menos RA, que es de 21 entre 384 W por L. Como se puede apreciar, ingenieros, pues los términos son semejantes. Y entonces, pues vamos a tener que es 1/2 menos 21 entre 384, lo cual me va a dar como resultado un valor de 57 entre 128 W por L. Y aquí, Inges, como pueden apreciar, ya tenemos el valor del cortante. También nos lo están solicitando. Y nos hace falta una cosa más, que es el momento. Para el momento, pues vamos a pasar nuevamente a esta hoja la ecuación que lo contiene, que es la ecuación número 1, que es RA por L, vamos a ponerlo, RA por L menos, perdón, no es esta, estuve escribiendo en otra, me vine para acá, y bueno, no pasa nada. Vamos a poner entonces que es RA por L, ingenieros, menos, y vamos a tener que es W por L al cuadrado entre 8. W por L al cuadrado, todo esto va a quedar entre 8, y vamos a tener que es más el momento. Todo esto, Inges, va a ser igual a 0. ¿Y qué se puede apreciar? Bueno, pues que el momento lo vamos a despejar. Vamos a tener que el momento es igual a ¿qué? El momento es igual a W por L al cuadrado entre 8 menos RA por L. RA, ¿de cuánto es? Pues es de 21 entre 384 W por L, pero por la L que está multiplicando, pues nos va a quedar L al cuadrado. Y nuevamente podemos apreciar que son términos semejantes, ingenieros, a lo cual a ese 1/8 le vamos a restar los 21 entre los 384 para obtener una reacción positiva de 9 entre 128, y al final esto me queda como W por L al cuadrado. Y con esto, ingenieros, como pueden apreciar, hemos obtenido las reacciones que me estaban solicitando. Pero como comentarios finales, veamos. Primero, vimos cómo el problema era un problema hiperestático, ya que las ecuaciones de la estática no nos alcanzaron para determinar las reacciones. Otro punto importante, vean los términos de las reacciones RA y V. Están en función de WL. ¿Por qué, Inges? Porque son fuerzas. Sin embargo, el momento está en función de W por L al cuadrado.
Y entonces, así es como le dimos solución al problema que nos estaban presentando. Cualquier duda o comentario, ingenieros, sigo estando a sus órdenes.